Gran Bretaña esperaba una jornada más dentro de la larga tradición de ceremonias reales. Los medios hablaban de una comparecencia importante del rey Carlos III, pero nadie imaginaba que aquella declaración terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más trascendentales para el futuro de la monarquía británica. Durante años, la familia real había atravesado períodos de incertidumbre, tensiones internas, cambios generacionales y una creciente presión pública. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir no era simplemente una reorganización administrativa. Era una redefinición silenciosa del equilibrio de poder dentro del Palacio de Buckingham. Cuando Carlos III apareció ante las cámaras acompañado por los miembros más importantes de la familia real, el ambiente era inusualmente solemne. Los observadores más atentos notaron inmediatamente que algo parecía diferente. No había sonrisas protocolares ni gestos relajados. Incluso los asesores reales mostraban una tensión difícil de ocultar. El rey sostenía una carpeta de cuero oscuro que parecía contener algo mucho más importante que un discurso ceremonial. A su lado, permanecía el príncipe Guillermo, heredero al trono, con una expresión seria y contenida. Unos pasos más allá se encontraba la reina Camila, cuya mirada parecía reflejar una mezcla de expectativa y preocupación. Y en el centro de todas las miradas, aparecía Catherine, princesa de Gales, una mujer que durante años había construido una imagen pública basada en la discreción, la estabilidad y el deber. Durante mucho tiempo, Catherine fue considerada el ejemplo perfecto de adaptación a la vida real. Desde su matrimonio con Guillermo, había soportado una presión mediática constante. Cada gesto suyo era analizado. Cada aparición pública era comparada con la de otras figuras de la realeza, y cada decisión personal terminaba convertida en tema de debate nacional. A pesar de ello, consiguió algo que muy pocos miembros de la familia real habían logrado: ganarse el respeto de la opinión pública sin recurrir al protagonismo excesivo. Su popularidad no se construyó sobre discursos espectaculares ni controversias mediáticas. Se construyó sobre la consistencia. Mientras otros miembros de la familia real protagonizaban conflictos públicos, Catherine se concentró en su trabajo institucional, en sus iniciativas benéficas y, sobre todo, en la protección de sus hijos. Esa capacidad para mantener el equilibrio entre la vida familiar y las obligaciones públicas terminó convirtiéndola en una de las figuras más valoradas del Reino Unido. Precisamente por eso, las palabras pronunciadas por Carlos III adquirieron una dimensión histórica. El monarca anunció la creación de una nueva estructura destinada a garantizar la continuidad de la corona durante los próximos años. Y en el centro de esa estructura colocó a Catherine. La noticia sorprendió incluso a algunos observadores experimentados de la Casa Real. Hasta ese momento, la princesa de Gales era vista principalmente como la futura reina consorte. Su papel consistía en acompañar al heredero y prepararse para el día en que Guillermo ascendiera al trono. Sin embargo, el anuncio de Carlos transformaba completamente esa percepción. Según la declaración presentada por el rey, Catherine asumiría nuevas responsabilidades relacionadas con la coordinación de actividades institucionales, proyectos estratégicos y la preparación de la siguiente etapa de la monarquía. En términos prácticos, aquello significaba que su influencia dejaría de ser indirecta para convertirse en una influencia reconocida oficialmente. Desde una perspectiva periodística, el movimiento de Carlos III puede interpretarse como una respuesta a una realidad cada vez más evidente. Durante los últimos años, Catherine había demostrado una capacidad excepcional para representar la estabilidad que la institución necesitaba. Mientras la familia real enfrentaba controversias, enfermedades, cambios de liderazgo y desafíos de imagen, la princesa de Gales aparecía constantemente como una figura capaz de generar confianza. Para muchos analistas, el rey simplemente estaba formalizando algo que ya existía en la práctica. Pero detrás de la decisión institucional, también existía una dimensión profundamente humana. Las cámaras captaron apenas unos segundos de reacción, pero esos segundos fueron suficientes para mostrar la magnitud del momento. Catherine bajó la mirada y permaneció en silencio.
no parecía una mujer celebrando una promoción. Parecía alguien consciente de que acababa de recibir una responsabilidad capaz de cambiar el resto de su vida. La diferencia es importante, porque el verdadero poder dentro de una monarquía moderna no siempre significa privilegio. A menudo significa sacrificio. Significa menos privacidad, más presión y una vigilancia constante por parte de la opinión pública. Guillermo comprendió inmediatamente esa realidad. Quienes conocen la historia reciente de la pareja saben que ambos han intentado proteger su vida familiar frente a las exigencias de la institución. Han dedicado enormes esfuerzos a ofrecer una infancia relativamente normal a George, Charlotte y Louis. Han tratado de construir una familia unida en medio de circunstancias extraordinarias. Por esa razón, el anuncio de Carlos representaba también un desafío para el matrimonio. Cada nueva responsabilidad asignada a Catherine implicaría inevitablemente más tiempo lejos de sus hijos, más reuniones institucionales, más compromisos internacionales y una exposición pública aún mayor. El reconocimiento oficial de su influencia podía convertirse, al mismo tiempo, en una carga emocional considerable. Mientras tanto, otra figura observaba cuidadosamente el desarrollo de los acontecimientos: la reina Camila. Desde su llegada al centro de la vida real británica, Camila ha tenido que enfrentar críticas, comparaciones y cuestionamientos sobre su papel dentro de la institución. Tras décadas de controversias, finalmente logró consolidarse como reina consorte junto a Carlos III. Sin embargo, la creciente popularidad de Catherine siempre ha sido un elemento imposible de ignorar. Por ello, la decisión del rey inevitablemente despertaba interrogantes. ¿Se trataba únicamente de fortalecer a la próxima generación? ¿O era también una señal de que la atención pública comenzaba a desplazarse de manera irreversible hacia la futura reina? La respuesta probablemente se encuentra en un punto intermedio. Carlos comprendía que la supervivencia de la monarquía depende de su capacidad para adaptarse a los cambios generacionales. Y dentro de esa nueva generación, ninguna figura posee actualmente una imagen tan sólida como Catherine. Sin embargo, lo más significativo del anuncio no fue el cargo en sí mismo. Lo verdaderamente importante fue el mensaje implícito. Carlos III estaba reconociendo públicamente que la princesa de Gales ya no era simplemente una acompañante del heredero, era una líder institucional en formación. Una figura llamada a desempeñar un papel central en la construcción del futuro de la corona. Para entender la magnitud de este cambio, hay que recordar que la monarquía británica se caracteriza por su evolución gradual. Las transformaciones raramente ocurren de manera brusca. Se producen mediante señales, gestos y decisiones cuidadosamente calculadas. Por eso, muchos expertos consideran que este anuncio podría ser recordado como el momento en que comenzó oficialmente la transición hacia la próxima era de la familia real. No se trató de una coronación, no se trató de una sucesión. Ni siquiera se trató de una transferencia formal de poder. Fue algo mucho más sutil y, precisamente por eso, más relevante. Fue el instante en que Carlos III dejó claro ante el país que Catherine ya no debía ser vista únicamente como la esposa del futuro rey. Debía ser vista como una de las principales arquitectas del futuro de la monarquía británica. Y aunque los aplausos terminaron, las cámaras se apagaron y los asistentes abandonaron lentamente la sala. Una realidad ya había quedado establecida. La princesa de Gales acababa de cruzar una línea invisible. A partir de ese momento, cada una de sus decisiones sería observada con una atención completamente diferente. Cada gesto tendría implicaciones políticas e institucionales. Cada paso la acercaría un poco más al papel que, tarde o temprano, el destino parecía haber reservado para ella. La pregunta ya no era si Catherine tendría influencia dentro de la monarquía. La verdadera pregunta era cuánta influencia estaba preparada para asumir. Y, sobre todo, cuánto estaría dispuesta a sacrificar para ejercerla. Si el anuncio de Carlos III marcó un antes y un después para Catherine, las horas posteriores demostraron que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las cámaras habían captado la solemnidad del momento. Los titulares celebraban la confianza depositada en la princesa de Gales, y buena parte de la opinión pública interpretaba la decisión como una evolución natural de la monarquía.
Sin embargo, detrás de los muros del Palacio de Buckingham, la situación era mucho más compleja, porque cada avance dentro de la familia real genera inevitablemente un reajuste de poder. Y cuando el poder se mueve, también lo hacen los temores, las lealtades y las rivalidades. Mientras los periodistas analizaban el alcance del nuevo papel de Catherine, los altos funcionarios de la Casa Real comenzaron a preguntarse algo mucho más delicado. ¿Cómo afectaría esta decisión al equilibrio existente entre el rey, la reina consorte, el príncipe heredero y la futura reina? La primera persona que comprendió plenamente las implicaciones fue Camila. Durante años, había luchado para consolidar su posición dentro de la institución. Su camino hacia el reconocimiento público estuvo marcado por obstáculos que pocas figuras reales han enfrentado. Durante décadas fue observada con desconfianza por parte de una parte importante de la población. Su imagen estuvo ligada constantemente al recuerdo de Diana y a las heridas emocionales que aún permanecían en la memoria colectiva británica. Por eso, llegar a convertirse en reina consorte no fue únicamente una cuestión protocolaria. Fue la culminación de una batalla de décadas, y precisamente cuando parecía haber alcanzado finalmente una posición estable, aparecía un nuevo escenario: la creciente autoridad de Catherine. Camila sabía que el problema no era la capacidad de la princesa de Gales. Nadie dentro del palacio cuestionaba su profesionalismo, tampoco su popularidad. El verdadero problema era otro. La historia demuestra que las instituciones rara vez funcionan con dos centros de influencia simultáneos. Cuando dos figuras concentran atención, recursos y autoridad, inevitablemente comienzan a surgir comparaciones. Los equipos toman partido. Los funcionarios buscan referencias. Los medios establecen jerarquías. Y la opinión pública empieza a decidir quién representa realmente el futuro. Camila comprendía perfectamente ese riesgo. Por esa razón, cuando solicitó una reunión privada con Carlos III, no acudió únicamente como esposa del rey. Acudió como alguien que conocía los peligros de las luchas internas dentro de la monarquía. Según la reconstrucción de los hechos, la conversación fue mucho más directa de lo habitual. La reina consorte planteó una pregunta incómoda. Una pregunta que nadie se atrevía a formular públicamente. ¿La nueva posición de Catherine estaba diseñada para apoyar al reinado actual o para preparar discretamente su reemplazo simbólico? La cuestión cayó como una piedra en medio de la sala, porque detrás de aquellas palabras se escondía una preocupación legítima. Cada vez más organizaciones benéficas solicitaban la presencia de Catherine. Cada vez más encuestas la situaban entre las figuras más admiradas del Reino Unido. Cada vez más ciudadanos veían en ella la imagen de la futura monarquía. En términos mediáticos, la transición generacional ya había comenzado mucho antes de cualquier sucesión formal. Carlos escuchó en silencio. Sabía que Camila no estaba hablando únicamente desde la inseguridad personal. También estaba señalando un problema institucional real. ¿Qué ocurriría si los funcionarios comenzaban a ignorar a la reina consorte para acudir directamente a Catherine? ¿Qué sucedería si las organizaciones internacionales consideraban a la princesa de Gales como la principal figura femenina de la corona? ¿Qué pasaría si la popularidad comenzaba a sustituir a la jerarquía? La discusión reveló algo fundamental sobre el estado de la monarquía. El problema ya no consistía únicamente en preservar las tradiciones. Ahora era necesario gestionar una transición de liderazgo sin provocar fracturas internas. En medio de aquella tensión, Catherine mantuvo una actitud notablemente serena. Lejos de mostrar entusiasmo por la nueva autoridad, insistió en que nunca había buscado competir con nadie. Su respuesta fue cuidadosamente medida. Explicó que no deseaba controlar a otros miembros de la familia real. No aspiraba a convertirse en una figura dominante. Sin embargo, también dejó claro que la responsabilidad no podía rechazarse únicamente para evitar incomodidades políticas. Aquellas palabras impresionaron incluso a algunos asesores presentes, porque reflejaban un dilema que define a muchas figuras de liderazgo. Existe una diferencia entre buscar el poder y aceptar una responsabilidad cuando la situación lo exige. Catherine estaba intentando situarse en esa segunda categoría. Carlos III observó el intercambio con atención. En cierto modo, aquella reunión confirmó las razones que lo habían llevado a tomar su decisión. Mientras Camila hablaba desde la preocupación por el equilibrio existente,
y Catherine respondía desde el deber, el rey percibía una realidad cada vez más evidente. La institución necesitaba una figura capaz de actuar cuando aparecieran conflictos, no una figura decorativa, no una figura simbólica, sino alguien capaz de asumir decisiones difíciles. Y precisamente allí comenzó la verdadera resistencia, porque aunque Carlos había tomado una decisión, no todos dentro del aparato monárquico estaban dispuestos a aceptarla. En los despachos de Buckingham, Clarence House y Kensington Palace empezó una guerra silenciosa. Una guerra librada con documentos, memorandos y borradores. Sin declaraciones públicas, sin enfrentamientos visibles, sin titulares escandalosos, pero no por ello menos importante. Algunos funcionarios consideraban que la nueva estructura otorgaba demasiado margen de maniobra a Catherine. Otros temían que su influencia terminara eclipsando al propio rey. Y algunos simplemente desconfiaban de cualquier cambio que alterara los mecanismos tradicionales de poder. Poco a poco comenzaron a aparecer modificaciones sospechosas en los documentos oficiales. Frases eliminadas, competencias reducidas, cláusulas suavizadas, detalles aparentemente menores que, en conjunto, vaciaban de contenido la nueva autoridad otorgada a Catherine. Era una estrategia clásica de resistencia burocrática. Aceptar el cambio en apariencia mientras se neutraliza en la práctica. Cuando Carlos descubrió las alteraciones, reaccionó con una irritación poco habitual. Para él, no se trataba solamente de una cuestión administrativa. Era una cuestión de autoridad real. Si los funcionarios podían modificar el alcance de una decisión tomada por el monarca, entonces el problema iba mucho más allá del caso de Catherine. La resistencia estaba cuestionando indirectamente su propio liderazgo. Fue entonces cuando entró en escena otra figura fundamental, la princesa Anne. A diferencia de muchos miembros de la familia real, Anne siempre ha sido conocida por su franqueza y su disciplina. Durante décadas construyó una reputación basada en el trabajo constante y la ausencia de dramatismo. Precisamente por eso, Carlos valoraba profundamente sus opiniones. Anne examinó la situación y llegó a una conclusión contundente. Si el rey cedía ante las presiones internas, la nueva estructura perdería toda credibilidad desde el primer día. Su consejo fue claro. No bastaba con otorgar autoridad. Era necesario protegerla. Carlos siguió esa recomendación. Restauró personalmente las cláusulas eliminadas y reforzó los mecanismos que respaldaban las decisiones de Catherine. El mensaje era inequívoco. La nueva función no era un experimento, era una política oficial. Sin embargo, la prueba definitiva estaba aún por llegar, y llegó antes de lo esperado. Un conflicto de agenda entre dos importantes compromisos internacionales colocó a Catherine frente a su primera gran decisión. Por un lado estaba Camila, por otro Guillermo. La situación parecía diseñada para ponerla en una posición imposible. Cualquier elección generaría críticas. Cualquier resolución provocaría decepciones. Muchos esperaban que evitara pronunciarse. Otros pensaban que pediría al rey intervenir. Pero Catherine hizo exactamente lo contrario. Analizó los documentos, revisó los compromisos previos y tomó una decisión basada exclusivamente en los hechos. El programa fue asignado a Camila, no porque fuera la reina consorte, no porque temiera una confrontación, sino porque los registros demostraban que su compromiso había sido establecido primero. La reacción dentro del palacio fue inmediata. Algunos quedaron sorprendidos, otros quedaron impresionados, pero todos comprendieron algo importante. La nueva autoridad no existía únicamente sobre el papel, era real, y Catherine estaba dispuesta a ejercerla. Sin embargo, el costo emocional de aquella decisión apareció pocas horas después. Porque si el enfrentamiento institucional parecía resuelto, comenzaba a abrirse otro conflicto mucho más delicado. Uno que no tenía lugar en las salas de reuniones. Uno que ocurría detrás de las puertas cerradas de su hogar. El conflicto entre el deber y la familia. Y sería precisamente allí donde Catherine enfrentaría el desafío más difícil de todos. La primera gran prueba de autoridad de Catherine había terminado. Los funcionarios del palacio ya no discutían si poseía poder real. Ahora discutían cuánto poder estaba dispuesta a ejercer. Su decisión de favorecer el compromiso previamente asignado a Camila había enviado una señal clara a toda la institución. No gobernaría movida por emociones, simpatías personales o intereses familiares.
Gobernaría siguiendo criterios de responsabilidad, continuidad y deber. Sin embargo, mientras los pasillos de Buckingham comenzaban a adaptarse a la nueva realidad, Catherine descubría que la batalla más difícil no se libraba dentro de las oficinas reales. La verdadera batalla la esperaba en casa. Aquella noche, cuando las reuniones terminaron y los asesores abandonaron el palacio, Guillermo permaneció solo en su despacho privado. Sobre la mesa había documentos oficiales, discursos pendientes y fotografías familiares. Las imágenes mostraban a George, Charlotte y Louis durante vacaciones, celebraciones escolares y pequeños momentos cotidianos lejos de los focos públicos. Guillermo observó aquellas fotografías durante varios minutos. Por primera vez desde el anuncio de Carlos III, el heredero al trono dejó de pensar como futuro rey. Pensó como esposo, pensó como padre, y, sobre todo, pensó como un hombre que comenzaba a temer que la institución que había dominado la vida de generaciones enteras estuviera reclamando otra parte de la mujer que amaba. Cuando Catherine entró en la habitación, comprendió inmediatamente que algo preocupaba profundamente a Guillermo. No era enfado, no era resentimiento, era miedo. Un miedo silencioso que había ido creciendo durante semanas. Durante años, ambos habían trabajado para construir una vida familiar relativamente protegida. Habían creado espacios privados lejos de la maquinaria real. Habían establecido rutinas para sus hijos. Habían defendido momentos de intimidad, incluso cuando la agenda oficial parecía imposible de controlar. Pero ahora todo parecía cambiar. La nueva responsabilidad de Catherine significaba más reuniones, más decisiones, más llamadas urgentes, más tiempo absorbido por las necesidades de la institución. Guillermo finalmente expresó aquello que llevaba tiempo guardando. Confesó que podía soportar críticas de la prensa, podía soportar ataques políticos, podía soportar incluso los inevitables errores que acompañan a cualquier figura pública. Lo que no podía soportar era la idea de perder a Catherine ante las exigencias permanentes de la corona. Aquellas palabras revelaban una realidad incómoda. La historia de la familia real británica está llena de matrimonios que terminaron debilitados por la presión institucional. Las obligaciones públicas suelen crecer lentamente hasta ocupar espacios reservados para la vida privada. Primero desaparecen las conversaciones tranquilas, después desaparecen los momentos espontáneos, y finalmente desaparece la sensación de normalidad. Guillermo había visto ese proceso demasiadas veces, y no quería repetirlo. Pero Catherine respondió con una firmeza que sorprendió incluso a su marido. Le recordó que nadie la había obligado a aceptar aquella responsabilidad. No había sido arrastrada hacia el poder. Había tomado una decisión consciente. Había elegido a Guillermo. Había elegido a sus hijos. Y también había elegido el deber que acompañaba inevitablemente a su posición. La princesa de Gales comprendía algo que muchos observadores pasaban por alto. La verdadera igualdad dentro de una relación no consiste únicamente en compartir momentos felices. También implica respetar las decisiones difíciles del otro. Protección no podía significar limitación. Amor no podía significar control. Y apoyo no podía transformarse en una excusa para impedir su crecimiento. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Por primera vez, Guillermo entendió que Catherine no necesitaba ser rescatada. Necesitaba ser reconocida. Reconocida como una mujer capaz de tomar decisiones propias, reconocida como una futura reina con identidad propia, reconocida como una líder que no debía permanecer en segundo plano para hacer sentir cómodos a quienes la rodeaban. Sin embargo, Catherine también había previsto los riesgos. Mucho antes de aceptar oficialmente el nuevo cargo, había negociado discretamente ciertas condiciones con Carlos III, y esas condiciones demostraban hasta qué punto comprendía los peligros del poder. Entre ellas figuraban períodos familiares protegidos, momentos durante los cuales ningún departamento real podría interrumpirla salvo en caso de emergencia nacional genuina. También había conseguido el derecho a reducir temporalmente ciertas responsabilidades si la situación familiar lo exigía. Era una medida revolucionaria dentro de una institución históricamente conocida por exigir sacrificios constantes. En cierto modo, Catherine estaba intentando modernizar no solo la monarquía, también estaba intentando modernizar la forma de ejercer el liderazgo, porque había llegado a una conclusión importante.
El servicio público no puede sostenerse indefinidamente sobre el agotamiento personal. Un líder agotado termina tomando malas decisiones. Una familia rota termina debilitando cualquier proyecto institucional. Y una monarquía que ignora las necesidades humanas de sus propios miembros corre el riesgo de perder la conexión con la sociedad que pretende representar. Mientras estas conversaciones ocurrían en privado, el país observaba con creciente interés. Los periódicos dedicaban portadas enteras al nuevo papel de Catherine. Los comentaristas políticos analizaban las implicaciones constitucionales. Las cadenas de televisión organizaban debates especiales. Y las redes sociales amplificaban cada detalle. Algunos sectores celebraban el cambio. Consideraban que la princesa de Gales representaba exactamente el tipo de liderazgo que necesitaba la institución para enfrentar el siglo XXI. Otros eran más escépticos. Advertían que la popularidad nunca debería convertirse en una fuente alternativa de autoridad dentro de una monarquía constitucional. Pero incluso los críticos reconocían una realidad. Catherine se había convertido en una figura central del debate nacional. La reacción popular alcanzó su punto máximo durante la primera aparición pública posterior al anuncio. Miles de personas se congregaron frente al Palacio de Buckingham. Las cámaras transmitían en directo. Los periodistas describían el ambiente como una mezcla de curiosidad, expectativa y entusiasmo. Cuando el vehículo oficial se detuvo y Catherine apareció junto a Guillermo, algo inesperado ocurrió. La multitud comenzó a corear su nombre. No el nombre del rey, no el nombre del heredero, el nombre de Catherine. Aquella escena fue interpretada de múltiples maneras. Para algunos era una demostración de afecto popular. Para otros, era una señal de que el país ya comenzaba a mirar hacia la próxima generación. Carlos III observó la situación desde pocos metros de distancia y comprendió perfectamente el significado del momento. La historia estaba avanzando, tal vez más rápido de lo que muchos imaginaban. Sin embargo, lejos de sentirse amenazado, tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de ocupar el centro del escenario, invitó públicamente a Catherine a situarse a su lado. Fue un gesto breve, pero profundamente simbólico. El rey estaba enviando un mensaje inequívoco. La autoridad de Catherine existía porque él la respaldaba. No era una rival. No era una sucesora prematura. Era una colaboradora esencial en la construcción del futuro. La presencia de Camila añadió otra dimensión al acontecimiento. Muchos esperaban una actitud distante. Otros anticipaban señales de incomodidad. Pero la reina consorte decidió aparecer junto al resto de la familia. Su participación ayudó a disipar rumores de división interna. Aunque las diferencias seguían existiendo, el mensaje público era claro. La institución permanecía unida. Más tarde, durante una conversación privada, Camila reconoció algo que rara vez admiten las figuras de poder. Confesó que parte de su resistencia inicial había nacido del temor. El temor a volverse irrelevante. El temor a ser eclipsada. El temor a que la historia comenzara a avanzar sin ella. Catherine escuchó atentamente. No prometió que nada cambiaría, porque ambas sabían que eso sería imposible. El tiempo siempre cambia las instituciones. Las generaciones siempre reemplazan a quienes las precedieron. Pero sí ofreció una garantía. El poder nunca sería utilizado como instrumento de revancha. Aquella respuesta marcó el comienzo de una nueva relación entre ambas mujeres. No basada en la amistad absoluta, tampoco en la rivalidad permanente, sino en algo mucho más realista, respeto mutuo. Cuando la familia volvió a reunirse por última vez, el ambiente era muy distinto al de semanas anteriores. Las tensiones no habían desaparecido por completo, pero ya no dominaban la conversación. Carlos confirmó oficialmente la nueva estructura. Anne ofreció su respaldo. Guillermo reafirmó públicamente su apoyo. Camila aceptó la decisión, y Catherine presentó la visión que guiaría su trabajo. Una monarquía más coordinada, más eficiente, más humana. Una institución capaz de servir sin destruir a quienes la sostienen. Una institución donde el deber y la vida familiar no fueran enemigos inevitables. Al concluir aquella reunión, Carlos III comprendió que el verdadero significado de su decisión iba mucho más allá de un simple nombramiento. No había creado una nueva reina. No había alterado la línea de sucesión. Había reconocido oficialmente una realidad que ya existía.
La futura estabilidad de la corona dependía en gran medida de la capacidad, la inteligencia emocional y la resiliencia de Catherine. Y precisamente por eso había decidido confiar en ella. Así, la princesa de Gales dejó definitivamente de ocupar los márgenes del poder. Ya no era únicamente un símbolo de elegancia o continuidad. Ya no era simplemente la esposa del heredero. Se había convertido en una protagonista activa del futuro de la monarquía británica. Y mientras las puertas del palacio se cerraban aquella noche, una nueva etapa comenzaba silenciosamente. No una revolución, no una ruptura, sino una transición cuidadosamente construida. Una transición en la que Catherine dejaba de prepararse para el futuro. Porque por primera vez, el futuro ya había comenzado.